¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Albajay? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Bien? Sí, sí. Mira, estos días estamos recibiendo muchas consultas por parte de algunas familias que están muy preocupadas porque sus hijos y sus hijas les cuesta mucho conciliar el sueño. Es normal, estos días hemos roto todas las rutinas y los horarios han cambiado y es normal que cueste dormir. Sí, sabes que el sueño es esencial para el correcto desarrollo de los niños, para que sus procesos de pensamiento, de aprendizaje, para que puedan jugar y para que puedan desarrollarse correctamente, es muy importante que tengan sus horas de descanso. Sí, tienes razón, Vicky, si no duermen bien o no duermen las horas suficientes, luego están muy cansados, están irritables, les cuesta hacer las cosas, les falta energía. Bueno, todas las personas tenemos un reloj interno, ¿no?, que nos marca un poco los ritmos y es el que marca las horas de descanso. Este reloj interno que tenemos es muy sensible a todos los cambios. Por eso es muy importante mantener una serie de rutinas que permitan ese funcionamiento para que podamos descansar bien. Y hay toda una serie de ideas que podrían favorecer todo este descanso. Por ejemplo, podríamos mantener unos horarios estables para levantarse, para la hora de comer, a la hora de irse a dormir. Está bien ser un poco más flexibles estos días porque no hay que ir a la escuela, pero es importante no irse a dormir más tarde de las 11 de la noche. Sí, y también es muy importante que mantengan una actividad física. Sí que es cierto que estamos en unas fases que tenemos una serie de limitaciones, pero es importante mantener esa actividad física en casa con actividades que se puedan realizar y dentro de los horarios que están fijados y recomendados, que puedan salir para que les dé el aire, que puedan correr, que puedan caminar, porque todo esto les va a ayudar a dormir mejor. Está bien que a última hora de la tarde también las actividades que se vayan programando sean cada vez más relajantes, porque si estamos demasiado activos a última hora es muy difícil conciliar el sueño. Sí, y además hay otra cosa que es muy importante, que es evitar todas las bebidas estimulantes. Por ejemplo, el café, las colas, el té, bebidas energizantes, todas las bebidas que tienen muchos azúcares o cosas con cacao, porque esto hace que les dificulte el sueño. Estos días también hay mucho uso de pantallas también. Está bien que a última hora de la tarde intentan reducirse al máximo porque la luz de las pantallas y la activación que genera dificulta todavía dormir. Sí, y otro punto que se ha de tener en cuenta, que el sitio donde uno va a descansar y va a dormir ha de ser un lugar tranquilo y ambientado para esa actividad, ¿no?, que estemos a oscura, que la temperatura sea adecuada. Todo esto va a hacer que podamos dormir mejor. Es importante, si queremos que los niños estén contentos, alegres, que tengan energía y estén motivados, que puedan dormir las horas suficientes. Bueno, yo creo que si en estos momentos se han roto todos estos ritmos, porque es normal, porque la situación que hemos vivido lo ha dificultado, pero que poco a poco tenemos que intentar volver a instaurar esas rutinas que van a propiciar el descanso y que si algunas familias tienen dificultades, pues que pueden consultar con el equipo de pediatría, con su pediatra o con su enfermera. Eso es muy importante, sí.